Nuestro tema de convención, vamos a entrar, ¿te acuerdas cuál es? La santidad de la iglesia. Sí. ¿Cuál es el objetivo de la convención y del tema de esta convención? Es que la iglesia se prepare, vaya siendo instruida para una renovación espiritual. No solamente los no creyentes tienen que cambiar y tomar una decisión por Cristo. Nosotros, siendo creyentes, la Biblia nos da un mandato divino y es transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento. O sea, nuestra manera de pensar tiene que ser renovada. Tiene que haber renovación espiritual. Toda renovación espiritual necesariamente comienza cuando volvemos a la palabra. No dirá, pero si acabo de leer la Biblia, hay que volver a la palabra. Ya estudié, hay que volver a la palabra. Hay que volver. Nosotros tomamos alimento entre 2 y 3 veces al día. Algunos distribuyen en otra forma, pero toman 5 veces al día. No solo de pan y hombre, sino toda palabra que sale de Dios. Todos los días debemos no solamente ser devocional, volver a la palabra. No es porque la hayamos olvidado, porque tengamos presente cuán necesaria es la palabra de Dios para el fortalecimiento espiritual de cada persona y, por supuesto, del creyente y de una comunidad. Volver a la palabra, a las sendas antiguas, como dice la Escritura. El texto bíblico que estamos desarrollando está en Levítico, de ser santo porque yo soy santo. Está en el Evangelio de Mateo también. Es un llamado de Dios que seamos santos por una sola razón. Él es santo. Él es santo y me puede enseñar a ser santo, pedir ser santo. Finalmente es mi decisión ser santo, no es de Dios. Es mi decisión personal si buscamos esa santidad. Bien, el tema de esta noche, pero el tema general, es la santidad debe incluir la pureza espiritual. Pureza. ¿Qué es la pureza? Yo tengo aquí una definición sencilla. Pureza es la cualidad de puro o aquello que está libre y exento de toda mezcla o cosa, es decir, de contaminación. Pureza es lo que está exento, está libre de contaminación. Eso es pureza. Así muy sencillo. ¿Ustedes recuerdan algún pasaje de la Biblia donde el Señor hable de que no se contamine? ¿Qué pasa? Pues con las otras religiones, las costumbres. ¿Costumbres? ¿Qué dicen los fariseos? ¿Recuerdan? Que había que La levadura. La levadura. lavarse las manos. Cuidado con la levadura de los fariseos. Y los discípulos dijeron, nos está diciendo que no tenemos pan. Y se nos olvidó el pan. Pero Jesús les está hablando de no contaminarse de la religiosidad del fariseo, de lo que ellos decían, pero no hacían. Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Vamos a leer del versículo 5 hasta el 12. ¿Están allí? 16. Dice la Escritura, que es inspirada por Dios. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Por qué no buscó otra oportunidad para decirles esto? Sino cuando era tiempo de traer pan. Él siempre utilizó algo del entorno natural en el que se desenvolvían las personas que estaban recibiendo la enseñanza para hablarles. Cuando él habla, cuando sabe que está pasando lo del pan, el Señor Jesús entendía lo que estaba sucediendo, habla de la levadura. Mirad, guardad de la levadura de los fariseos y de los
los saduceos. Y los discípulos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús le dijo, ¿cómo lo entendió? ¿Qué fue lo que entendió Jesús? Lo que ellos pensaban, versículo 7, tienen que colocar sus ojitos en el texto bíblico. Ellos pensaban dentro de sí. Versículo 8, y entendiéndolo Jesús, ¿qué fue lo que entendió? Lo que estaba pensando dentro de sí. ¿Cómo lo entendió si no lo estaban diciendo y no lo estaban pensando? Que era Dios y sabía en su omnisciencia que estaba pensando en ti. Podríamos pensar eso, que el Señor Jesús aquí tiene omnisciencia, pero si Él tiene la omnisciencia, va a usar su omnisciencia, ¿dónde quedamos nosotros? O sea, nos lleva una ventaja, porque Él es omnisciente y nosotros no. ¿Por qué Jesús sabía lo que ellos estaban pensando? Han ido a hablar de los dones del Espíritu Santo. El Señor Jesús fue ungido con el Espíritu Santo. Y sobre todo, la Biblia dice, nada hago por mí mismo, sino lo que veo hacer a mi Padre. La vida del Señor Jesús era una vida de oración. En esa vida de oración, Él recibía del Padre. Esto no fue que la omnisciencia le acompañó, o la omnipotencia le acompañó en algunos milagros. La Biblia dice en Hechos capítulo 2, versículo 22, el Señor Jesús no hizo ningún milagro. ¿Quién lo hizo entonces? Dios, el Padre. Dios, a través de Jesús, un vaso de honra, santo, puro, sin pecado, y lleno del Espíritu Santo. ¿No le ha pasado a usted que en una consejería la persona le habla y usted entiende lo que está pasando? Son dones del Espíritu Santo, no de la omnisciencia de Jesús. Jesús les dijo, guardaos de la levadura. Y ellos pensaban dentro de sí, esto es que no trajimos pan. Y Jesús les dice, ¿por qué pensáis entre vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Uno queda desnudado. Frente a una persona que le dice, no te vayas a casar. ¿Cómo así? Bueno, no vas a estudiar. Uno no conoce a la persona, pero Dios le manda, háblale, dile algo. Eso lo hace Dios. Claro que sí. Y aquí está el Señor Jesús. ¿Por qué ustedes piensan así? ¿No entienden aún ni se acuerdan de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogieron? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogieron? ¿Cómo es que no entienden que no fue por el pan que les dije que se guardaran de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de qué? De la enseñanza, de la doctrina de los fariseos y saduceos. ¿Qué tenía que ver los milagros? No entienden aún, versículo 9. ¿No se acuerdan de los 5 panes y la multiplicación? ¿No se acuerdan de los 7 panes y la multiplicación? ¿No se acuerdan? ¿Por qué no se acordaban? Porque tenían, otra vez otra porción de la Escritura dice, tenían su corazón endurecido. Su mente todavía estaba insensible a la necesidad del prójimo. Por eso ellos no podían recordar eso. Y yo creo que en la iglesia tenemos que pensar en que debemos ser más sensibles a la necesidad del prójimo, comenzando por la pareja, por los hijos, la familia, el hogar, en nuestro entorno más cercano que es la familia, pensar en él. La sensibilidad del esposo para con su esposa y de ella para con él y con los hijos. Que en nuestra casa no haya injusticia social. Eso se ve en el abuso de poder. Cuando los padres se exasperan, se van más allá
de la autoridad permitida por la Escritura frente a sus hijos, frente a ellos mismos. Puede haber injusticia social, puede que no haya gritería, ni haya expresiones violentas, pero la indiferencia a las necesidades del otro es una injusticia social, porque está en la casa y es con personas. Dureza de corazón, por eso no tenían un pensamiento puro, no lo tenían, estaban mezclados con la doctrina, con la enseñanza de los fariseos. Esta historia comienza en Génesis, cuando Dios le dice a Adán: allí están los árboles, de este árbol no vayas a comer. Es un mandamiento, y de una vez está la consecuencia: si comes te mueres. Mandamiento con consecuencia. Él comió, finalmente Adán queda separado espiritualmente de Dios, escucha la voz de Dios, pero no la entiende. Lo que pasa con muchas personas: escuchan la voz de Dios, pero no la entienden y son creyentes, pero no entienden lo que está pasando. ¿Por qué? Hay una contaminación espiritual. Y a Adán le pasó. Veamos qué fue lo que sucedió con Adán. Capítulo 3 del libro de Génesis. Acérquense allí, por favor, para leer Génesis 3. ¿Por qué vamos allí, a Génesis 3? ¿Por qué vamos? Para mirar la contaminación. Para mirar la contaminación. Espiritual. Hay que estar aquí, no solo en Pamplona, sino en este lugar. Hay que estar aquí, espiritual y cuerpo, aquí, hermanos. Ustedes saben que yo pregunto mucho. Capítulo 3 de Génesis, versículo 10. ¿Qué les digo? Dios te da la instrucción de no comer, finalmente ellos comen. ¿Pero por qué comen? La serpiente hace su oficio de astucia, engaño. Primero siembra la duda, el engaño, la mentira. Y Eva, dice la Escritura, sus sentidos se abrieron, los sentidos se abrieron. Según de Corintios 11:3 dice el apóstol Pablo: tengo un temor que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Nuestros sentidos, lo que vemos, hombres y mujeres, lo que vemos, lo que oímos, lo que sentimos, lo que palpamos, lo que valemos. Sentidos pueden ser cautivados y apartados de unos sentidos espirituales hacia Dios, de ver la obra de Dios. Cuando hay insensibilidad no se percibe la obra de Dios. Cuando hay dureza de corazón no se percibe la obra del Señor. Es difícil. Dureza de corazón, sentidos cautivados por algo que no tiene nada que ver con el amor de Dios. Versículo número 17. Aquí está la razón que Dios le explica a Adán muy claramente y le dice qué fue lo que pasó. Él permitió que un pensamiento contrario al pensamiento de Dios penetrara en su mente. ¿Quién le llevó ese pensamiento a Adán? No fue la serpiente. Marino. Tampoco. Leamos. Versículo 17. Voy a leer desde el 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Ese no lo voy a explicar. 17. Escuchen lo que le dice el hombre. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, la consecuencia es esta: maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de él todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Quién colocó ese pensamiento ahí? La mujer.
Escuche lo que dice. A la mujer, al hombre, versículo 17, por cuanto obedeciste. Para obedecer primero hay que creer. El pecado de Adán y Eva no fue la desobediencia, fue la incredulidad. Dios le dijo, no coma. Él tenía que creer primero, creer que no debía comer. Comió, no creyó. La desobediencia es el fruto de la incredulidad. Porque si tratamos de resolver este asunto entre incredulidad y desobediencia, y tomamos que el pecado de Adán y Eva fue la desobediencia, ¿qué se hace para solucionar la desobediencia? Hacer cosas. Hacer, hay que hacer porque hay que obedecer y hay que hacer y hay que hacer. Pero si entendemos que la incredulidad no le creyó a Dios, ya no tengo que hacer, tengo que ser y desarrollar esa esencia, esa imagen que Dios colocó en nosotros, poderla desarrollar para poder ser, y después de ser, entonces sí, hacer. No se puede hacer sin antes ser. El mundo ha trastornado esto. Ser, hacer y tener. Ese es el orden de Dios. Génesis 1:27. ¿Qué dice allí? Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Ser, esencia. El siguiente versículo, 98. Fructificad y multiplicaos, llenar la tierra y sobrar. Hacer. Primero ser, después hacer. Y el 29 dijo, les daré todo esto para que coman. Y a los primarizos también. Ser, hacer y tener. El orden de Dios. El mundo lo ha cambiado. Hay que hacer para poder tener y entonces sí llegar a ser. O hay que tener para hacer y luego ser. El orden es ser. Eso implica una vida de oración para poder hacer. Entonces sí, la provisión está ahí. No porque sea una ecuación de si yo soy más hacer, tengo tener. No es así. Es ser, hacer y tener. Es un paquete completo. Dios no da esto por medidas, despacito. No. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, es decir, por cuanto creíste a un pensamiento, porque es que las palabras, la palabra de Eva, la voz de Eva, las palabras son la expresión del pensamiento. Así es que le está diciendo en el versículo, repito, 17. Y el hombre le dijo, por cuanto creíste, y como creíste obedeciste, por cuanto creíste a un pensamiento contrario al pensamiento que yo te digo. El pensamiento de Dios era, no comas. Era un come. Nada come. Y la Biblia dice, el pecado entró a la raza humana por un hombre, no por la mujer, porque ella fue engañada. El hombre fue el que recibió y fue el conductor, el vehículo para que entrara el pecado. Pero también un hombre fue el vehículo para que saliera el pecado. ¿Quién es? Cristo, nuestro Señor y Salvador. Bien. ¿Dónde está la pureza entonces? Espiritualmente. La mente. ¿Qué tengo que hacer con la mente? Cuidado. Lo que veo, lo que oigo, lo que estamos viendo en la televisión, lo que estamos oyendo, ¿qué oímos? El chisme, la murmuración. En la iglesia del Señor a veces hay murmuración, digo a veces, hay murmuración, se murmura de ti. Dice, hermanos, los zapatos que traen, ¿quién sabe dónde los tendrán? ¿Cómo los habrán tenido? Eso es murmuración, eso es sembrar cizaña. Eso no debe pasar en la iglesia. La santidad implica pureza en la manera de pensar, es decir, tener un pensamiento que haya sido filtrado a través de la palabra de Dios. Nosotros como creyentes tenemos la mente de Cristo. Entonces, ¿qué pensamientos caen en nuestra mente? Nosotros tenemos la capacidad de recibir pensamientos sobrenaturales, porque tenemos la mente de Cristo. Eso lo deberíamos aprender como creyentes todos. Nosotros los creyentes somos innovadores por esencia.
porque Dios es creador. Si Él es creador y yo fui creado a su imagen y semejanza, yo tengo de ese atributo divino una característica natural o una cualidad muy natural. Si Él es creador, ¿qué soy yo? Creativo. Si Él es todopoderoso, yo tengo capacidades. Él es omnisciente, yo tengo sabiduría. El creyente tiene sabiduría. El creyente puede expresar el amor a la manera de Dios. Dios es creador, nosotros somos creativos. Tenemos la mente de Cristo. Aquí tiene que haber pureza. Pureza. Cuando viene algún dignatario de otro país, aquí en nuestro país, en nuestra nación, sobre todo a Cartagena, yo recuerdo cuando venía el presidente de Estados Unidos hace algunos años, arreglaron una buena parte de Cartagena. ¿Por qué? Porque venía un dignatario. Cuando llegó el Papa el año pasado, ¿qué hicieron? Lo mismo. Arreglaron, pusieron bonito todo porque viene su eminencia, ¿cómo se llama? Papa Francisco. Nosotros tenemos la mente de Cristo. No podemos colocar basura allí. Pensamientos desordenados no deben estar allí. Y si entran, porque si entran. Claro que entra. Al Señor Jesús le entró pensamientos del diablo cuando le dijo, convierte esas piedras en pan. Un pensamiento del diablo sí entró. Pero Jesús lo dejó ahí. Lo sacó como. Dijo, escrito está, no sobre el pan vivirá el hombre. Frente a un pensamiento de oscuridad, una palabra de luz. Un pensamiento de luz. ¿Hasta dónde llega la oscuridad? Hasta la luz. Si la palabra de Dios, Él dijo eso, escrito está. Si la palabra de Dios dice, ese pensamiento se tiene que ir. Pero si lo coqueteamos, si lo consentimos, se queda. Santiago capítulo 1 dice, versículo 13, no diga que Dios tienta, porque Dios no puede tentar a nadie, sino que el propio hombre, ser humano, creyente, de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Propia? ¿Qué es concupiscencia? Malos deseos. Malos deseos, en especial un tipo de categoría que hay, en especial malos deseos. Pablo dijo, el bien que quiero hacer no lo hago, y el mal que no quiero hacer es el que termino haciendo. ¿Por qué? Porque hay concupiscencia en el creyente, en nosotros. Allí hay malos deseos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Cuando esos malos deseos se presenten, cuando la tentación aparezca, escrito está. Escrito está. ¿Y qué palabra voy a decir? Yo no sé. Solo sé que si el creyente anda en comunión íntima con Dios, el Espíritu Santo le trae la palabra. El negocio deshonesto, que aparece la corrupción. En ese instante, si es un creyente que está luchando para llevar su vida a la manera de Dios y cree y ve eso, esto no es de Dios. Y el pensamiento de Dios viene de inmediato para decir, y ya toma la decisión. No comas de ese árbol. Adán decidió comer. Voy a poder decidir no comer. Pues cuando estamos frente al pecado, frente a la maldad, el Espíritu Santo de Dios trae el texto bíblico, trae el principio de Dios, trae la palabra divina, la trae, la coloca en nuestra mente, porque tenemos la mente de Cristo y podemos recibir ese pensamiento de Dios. Pero es nuestra decisión aceptarla. Él no nos va a obligar. Pureza espiritual, pureza en la mente, nuestra forma de pensar. No debemos mezclar nuestro pensamiento con otro pensamiento contrario al pensamiento de Dios. No mezclemos aquí en nuestra mente pensamientos con los pensamientos de Dios con un pensamiento contrario a Dios. Nos ponen a dudar. ¿Qué pasó con Eva? Con que Dios os ha dicho. ¿Cuál es la intención de esa frase? Con que Dios os ha dicho. Duda. Y la puso a dudar. Y de ahí para allá, ese es tema de otra enseñanza.
Cuando uno contamina la mente con un pensamiento contrario al pensamiento de Dios, no podemos desarrollarnos como hijos de Dios en todo el potencial que Dios colocó en nosotros. ¿Sabe lo que significa tener la imagen de Dios en desarrollo? La iglesia es una bomba, hermano. Es algo bellísimo. La Escritura dice: las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. La muerte no prevalece contra la iglesia. El pecado no prevalece contra la iglesia. Nada prevalece contra la iglesia. Porque en la iglesia está el amor de Dios. Está el poder de Dios. ¿Y dónde está la iglesia? Peleando por la política, hermanos. Unos que sí y otros que no. La iglesia dividida. ¿Por qué? Está un pensamiento de poder, de dominio. Cuando el Señor Jesús estuvo discutiendo acerca del poder y dominio, Él lo tenía. ¿Dónde estaba el poder de Jesús? En la convicción que tenía de cuál era el propósito por el cual el Padre lo había enviado. ¿Dónde está nuestra fuerza? ¿Dónde está el poder nuestro? En la convicción que tengamos de cuál es el propósito por el cual Dios nos llama a ser creyentes. Y no es venir a la iglesia y sentarnos en la silla los domingos y hasta ahí llegamos. Pamplona es un campo inmensamente grande de espigas. El sol las quiere marchitar. El pecado quiere consumir a los jóvenes de esta ciudad. Aquí hay muchos estudiantes. ¿Cuántos hay más o menos? ¿Y más y menos? ¿Cuántos hay? Estudiantes aquí. 12.000. No, ¿Menos? 4.000. 4.000. Presencial. Universidades. Presencial. 14.000 estudiantes. 14.000 estudiantes, por Dios. Esto es una mina. Esto es una mina, hermanos. Y tenemos la mente de Cristo. Eso no es una teoría. Eso es una verdad, es una realidad. Tenemos la mente de Cristo y el pensamiento aquí tiene que ser un pensamiento puro, que es el pensamiento de Dios. Cuando usted escudriña la Escritura, cuando el creyente, nosotros los creyentes, escudriñamos la palabra. Escudriñar quiere decir preguntarle a la palabra: ¿y por qué? ¿Y por qué? Voy a leer el 17. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Y yo le pregunto: ¿por qué? ¿Qué quiere decir que obedeció a la voz de la mujer? ¿Y por qué la mujer? Y comiste el árbol que te mandé diciendo: no comerás. Señor, ¿por qué le dijiste que no comiera? Maldita será la tierra por tu causa. ¿Y por qué? Yo le pregunto el texto y el texto me contesta. Si uno no pregunta, no le contesta. Si uno le pregunta el texto bíblico, el Espíritu Santo le contesta. Quizás no sea en ese instante, pero usted es juicioso en oración, en dependencia de Dios, y en estudiar la Escritura, le va a contestar la palabra. El Señor Jesús dijo: ¿cuál padre que el hijo le pida un pan le da? El padre da lo que el hijo le pide, cuando el padre sabe que lo necesita. Pueden pasar años, pero le va a responder. Justo cuando lo necesitan, le va a responder. Esta palabra es para alguien en este grupo. Es que está pidiendo, que lleva tiempo, y dice que ya no más, le va a responder en el tiempo de Dios, no en el tiempo nuestro. Bien. Sigamos. No podemos desarrollarnos, no podemos desarrollar todo el potencial que tenemos por tener la imagen de Dios y la mente de Cristo si el pensamiento está cautivado. Cautivado quiere decir preso. ¿Preso de qué? Muchas personas creyentes están presas, esclavas del pasado. Están esclavos del pasado y son aquí así. Aquí te voy a hacer un ejercicio. Aquí hay una banda elástica. ¿El creyente se puede mover? ¿Puede avanzar? Sí, claro. Pues es elástica.
hace así, y otra vez, y hace así. Y cuando hace así es porque entendió la palabra. ¡Oh! Gloria a Dios, entendí la palabra. ¿Qué mensaje tan lindo? Y va atrás. Y le da el consejo a alguien, le da un consejo a su hijo, al amigo, y entiende ese amigo, y el consejo le salió perfecto porque Dios lo dio, y se pone feliz y va para atrás. Está feliz porque está haciendo así cuando debería ir por allá. Está esclavizado, anclado. ¿A qué? Al pasado. El pasado. 1. A mí me hicieron. 2. Yo hice. A mí que me hicieron. Mis padres me abandonaron, nunca me abrazaron. Yo no tuve padres. A mí me hicieron. Es el caso de José. José en Génesis. El caso de José. Lo vendieron. Lo llevaron a Egipto. Una mujer trató de seducirlo. Lo metieron a la cárcel injustamente. Él puede decir, a mí me hicieron. Y el caso de yo hice, yo vendí la casa, yo maltraté a mis hijos. ¿Qué no hice? El caso del apóstol Pablo, el Saulo de Tarso, perseguía a la iglesia, blasfemaba del Señor, consentía la muerte de los cristianos. Cuando estaban matando a Esteban, el apóstol Pablo, que era Saulo de Tarso, estaba allí. ¿Y Pablo qué hizo? José, a mí me hicieron, el apóstol Pablo, yo hice. Pero ambos, guiados por Dios, le dieron un nuevo sentido al pasado. José dijo, ustedes no me trajeron aquí. Aquí me trajo Dios para traer vida a esta nación. Era una nación que ya está en potencia, que se iba a aparecer la nación de Israel. El apóstol Pablo dijo, yo soy ejemplo para otros. Es decir, si yo hice todo lo que hice, usted puede ser transformado también de la manera como Dios me transformó a mí. Sería el ejemplo. Para muchos creyentes el pasado todavía les está haciendo daño. A mí me violaron, puede decir una mujer, o un varón también. A mí me hicieron esto, yo hice aquello. Y ya somos creyentes y tenemos una naturaleza distinta, una naturaleza diferente. Pero el pasado es el que trae el enemigo. Ese es el que trae el enemigo, el pasado. ¿Qué hace? A la mente. Usted hizo, acuérdense lo que hizo. Y la hora de la cruz. La hora de la cruz no fue por 5 minutos, por 2 días o 2 años. Es para la eternidad. Y no fue para otros, fue para todos. Para todos. Eso nos incluye a nosotros. Para todos. Y tenemos que desarrollar lo que Dios puso en nosotros. Imagínense un padre de familia inspirado por el Espíritu Santo, amando a su esposa y a sus hijos. Y ella igual, y los hijos igual. ¡Qué hogar de Dios! Mientras eso pasa, Pamplona se acaba, se destruye. Poco a poco los jóvenes están acabando. En la droga, empiezan como jíbaros y terminan como drogadictos y pasan a sicarios. Son jóvenes que están en una ciudad donde hay iglesias cristianas, que somos nosotros. Yo no estoy culpando, pero estoy animando a que a través de la palabra se pueda hacer algo en esta ciudad. Y en todas las partes del mundo donde esté la iglesia se puede hacer algo. Puede haber una persona que piense, bueno, siempre va a pecar, siempre va a maldad. Sí, siempre va a maldad. Claro que sí. Va a venir el Señor Jesús y todavía hay maldad. Claro que sí. El asunto es yo que estoy haciendo. El apóstol Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Él hizo lo que hizo y todavía hay maldad. El Señor Jesús fue a la cruz, hizo lo que hizo y todavía hay maldad. Hasta que Satanás no sea encadenado, un día va a venir un ángel, lo va a encadenar. Y mientras tanto, nosotros no podemos esperar a que eso pase, porque hay personas que todavía no conocen a Dios. Nuestro llamado aquí, en la vida, es dar a conocer a Dios, a otros. Alguien le habló a usted de Dios. Alguien tuvo que decir, a mí alguien me habló, me presentó al Señor. Y años después, aquí estoy.
Cuando yo entré a la iglesia, nadie pudo pensar, ay, viene un pastor. ¿Cuántos de ustedes van a ser pastores, ministros, hombres y mujeres de Dios que van a servir allá? No lo sabemos. Pero el liderazgo de la iglesia está llamado a cuidarlos. Y ustedes están llamados a enseñar, a transmitir eso a otros, el vecino, el amigo. Es que el vecino pronto me regaña. ¿Y cuál es el problema? Usted hable de Dios, que Dios hace el resto, hermano. No más. La pureza está en la mente, la pureza está en nuestra forma de pensar. Cualquier impureza afecta nuestra esencia, como le pasó a Daniel. Cualquier impureza afecta nuestra esencia y por consiguiente la relación con Dios. No dejen que entre la envidia, no dejen que entre el egoísmo, por favor, el pasado. El pasado hace mucho daño. Isaías dice, el que se queda mirando el pasado no ve las cosas presentes, no ve lo nuevo que Dios está haciendo. ¿Por qué? Porque está mirando hacia atrás. Si mira hacia atrás el pasado, el presente se le pasó. Se le fue el presente y no vio lo nuevo que Dios estaba haciendo. Hay otro punto que quisiera compartir con respecto a la pureza. Sigo pensando en la mente. El Señor Jesús dice en Mateo capítulo 21, versículo 13. Mateo 21. ¿Están allí? Mateo 21. Puede leer desde el 12. Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Repita conmigo, por favor. Te pido que repita conmigo. Mi casa, casa de oración será llamada. Repita conmigo. Mi casa, casa de oración será llamada. Bien. Sigamos. Sigo en el texto, sigo leyendo el texto. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo, ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron y dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí. Y les habla de Jesús. ¿Qué está diciendo Jesús? Mi casa es casa de oración. ¿De cuál casa estaba hablando Jesús? Juan capítulo 2. El Evangelio de Juan capítulo 2. Versículo 16. Y dijo a los que vendían palomas, se refiere al mismo texto. Este es el otro evangelio, pero es el mismo texto que leímos en Mateo. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú lo vas
y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba de cuál templo. ¿De cuál templo? De su cuerpo. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Mi casa es casa de oración. Jesús está afirmando que esa casa, esa casa es mía. Está afirmando que esa casa le pertenece. Pero ¿cuál es su casa? Y todo es de él. Todo es de él. Eso dice el salmista. Su casa es un lugar especial. En el lugar donde él habita, cualquier lugar es propicio para orar. Y su casa permanece allí. ¿Por qué? Porque le pertenece a él. Vamos a mirar cuál es la casa de él. ¿Dónde habita Cristo? En mí. Nosotros somos casa. O sea que esta casa tiene que ser casa de oración. Casa de oración. Si Cristo vive en mí, entonces yo soy su casa. Y esa casa Él ya la destinó para la oración. Es decir, para el diálogo, para hablar con Él. Pero el texto en Mateo me dice que esa casa la han hecho cueva de ladrones. Él sí estaba físicamente en el templo y se refería a ese templo. Pero aquí en Juan nos está diciendo, además, que él se refería cuando digo, yo destruiré este templo en 3 días. Lo destruiré y yo lo reconstruiré en 3 días. Y se refería a él. Mi casa es casa de oración. El que se une a Dios, un espíritu es con Él. Si estamos unidos a Dios, esta casa es casa de oración. Y Él dice, pero la habéis hecho cueva de ladrones. Puede que le suene fuerte esto, pero el texto lo dice y me permite el texto hacer esta interpretación. Cueva de ladrones. ¿Qué es una cueva? Un lugar oscuro. No es clavado. ¿Para qué sirve la cueva? Esconderse. Para esconderse. La vida de Cristo nos enseña eso. Para esconderse. Un lugar donde se esconde ¿qué? Según lo que estamos leyendo. La casa es casa de oración, pero ha tenido otro destino, cueva de ladrones. Entonces, en esa cueva que se esconde, lo que se roba el ladrón. Se esconde lo que se roba el ladrón. ¿Qué roba un ladrón? Pues lo ajeno. Es lo que no es de él. Entonces, allá está lo que no es de él, lo que no le pertenece a él. Miren esto. Miren. Cuando nosotros, el creyente, comete un pecado, ¿qué tiene que hacer? Arrepentirse y confesar. Muy bien. Confesar el pecado. Tomar una decisión de arrepentimiento y una decisión de acción, o sea, cambiar. El pecado tiene que cambiar. Pero el pecado debe ser confesado. Bueno, el pecado es grande, que se confiesa, pero semáforo en rojo. ¿Quién confiesa? Señor, no pasé un semáforo en rojo. ¿Eso es pecado? ¿Por qué? Porque es un límite, es una ley en la ciudad. Pase el semáforo en rojo, puede coger a alguien, atropellar. Eso por dar un ejemplo sencillo. ¿A dónde quiero llevarles? Hay cosas tan pequeñas que son pecado, que el creyente no las confiesa porque no cree que sean pecado. ¿No le parece que es un pecado grande? Sí, es
ese gesto de desagravio que le hizo a su pareja cuando no se dio cuenta. No, pero es una emoción, sí, es un sentimiento también. Fue contra una persona. Usted dirá que estoy hilando muy fino. El Señor hila muy fino cuando esté allá. Nosotros frente a Él iba a hilar fino. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo de Dios. Que no admite el más mínimo desliz. Porque nos enseña. ¿Ustedes saben lo que dice Zacarías? Él coloca una plomada. ¿Saben qué es una plomada? Hermanos, ¿saben una plomada? ¿Qué es una plomada? Para ver que está perfecto, recto completamente. Y si algo se salió, la plomada lo toca ahí y hay que meterlo. Le voy a poner la plomada, así está escrito en la palabra. Y si hay 1 milímetro, hay que meterlo, porque no está la plomada, hay que meterle un poquito más. ¿Qué es esa cueva de ladrones en la vida del creyente? ¿Qué se esconde en la cueva del ladrón? Lo robado. Escuchen bien lo que vamos a entender. El pecado no confesado roba. El pecado no confesado está en la cueva de ladrones. Lo escondemos allá. ¿Y qué nos hemos robado? Cuando el pecado no se confiesa, robó amor. Robó amor a alguien. Y fue y lo escondió allá. El pecado no confesado, estamos hablando de la pureza espiritual, de nuestra manera de pensar. Que vienen pensamientos contrarios a Dios, sí vienen, hermanos. Claro que sí, vienen pensamientos. El asunto es qué hago con eso que vino. Lo consiento, me deleito, digo, bueno, más tardecito, quizás mañana cuando tenga tiempo, a veces estoy muy ocupado, frene el carro, para el carro, vínese y ore a Dios. Bájese el carro si se tiene que bajar. Y si está en una reunión muy importante de negocios, haga esto, o en el colegio, en el trabajo, haga lo siguiente. Permiso un momentito que voy a ir al baño. ¿A quién le niegan una ida al baño? Vaya al baño y confiésele, Señor, Dios, ayúdame, estoy pasando un momento difícil. Esta persona me está sacando de casilla, Señor, ayúdame, por favor. A nadie le niegan ir al baño. Si va por la calle, siéntese un momentico. Señor, por favor, ayúdame con esto. No tenemos disculpa, hijos, para confesar el pecado. No lo escondan. No podemos esconder como hijos de Dios el pecado. Si es que la luz alumbra y se ve, se nota, hermano. Pecado no confesado. Habéis hecho de mi casa cueva de ladrones. Pecado no confesado. Y se robó el amor. Le robó el amor a alguien. El pecado no confesado es un pecado guardado. El pecado escondido en su casa. ¿Por qué? Se roban el amor. Porque esconden el pecado. A alguien le estamos robando el amor. A la pareja, al entorno, a la sociedad, a nuestra nación. Le estamos robando. Una casa, esta casa, una casa que es arrendada para un fin específico, como la oración, está siendo usada para otro fin. ¿Cuál es? Guardar lo robado. ¿Qué robamos? El amor que Dios le puede dar a otros por medio de mí. Si soy un mentiroso, ¿cómo puedo usar a Dios un mentiroso para llevar amor al prójimo? Confesemos el pecado, amigos, por pequeño que usted le parezca. Confesar el pecado es pureza. Pureza espiritual. Estamos hablando de santidad. Estamos hablando de renovación espiritual. Su vida, usted piensa que debe cambiar, tiene que hacer un giro en su vida, sí.
Comience por confesar el pecado que está escondido. ¿A quién se lo confieso? A Dios. A Él, solamente a Él. Él no lo va a señalar, no lo va a juzgar, Él va a abrir los brazos, como cuando recibió al hijo pródigo. ¿Olía a qué? A cerdo, a cochero, a raro. El Padre fue y lo abrazó, y lo besó en su misericordia. Así recibe Dios al pecado. Y hoy nosotros, siendo ya creyentes, hermanos, ya somos creyentes. No haremos a estiércol de nada, hermano. Pero sí nos hace daño, muchísimo daño, en la mente, un pensamiento que se empieza a desarrollar, porque lo hemos consentido al no confesarlo, y no podemos desarrollar la esencia que tenemos nosotros. Cuando el pecado es confesado, trae libertad. Gloria a Dios. Entonces puedo escuchar a Dios, entender lo que Dios me está diciendo cuando me habla. Y no como le pasó a Adán. Adán, ¿dónde estás? Escondido aquí. Dios no le estaba preguntando por una posición geográfica, sino por una relación con Dios. ¿Dónde estás? Con respecto a mí, ¿dónde estás, Adán? Gloria a Dios. Yo no entendía. Caín escuchó a Dios. Caín, ¿por qué estás así? No vayas a hacer eso, Caín, ten cuidado. No lo vayas a hacer, Caín, tú puedes vencer el pecado. Oyó, pero no entendió, no escuchó nada. ¿Por qué? Estaba lleno de enojo, lleno de ira. No era enojo, era ira. Y el Señor le dijo, estás lleno de ira, Caín. Cálmate. No. Cogió a su hermano y lo mató. Nosotros somos hijos, nosotros somos templos del Espíritu Santo de Dios. Estamos llamados a confesar el pecado. Termino diciéndoles esta frase. El enfoque para la iglesia es la oración, como esperanza viva de hoy y de mañana y hasta siempre. El enfoque de la iglesia.